Métodos cuantitativos 3, como decíamos, es la número 3 del área de métodos cuantitativos y es un curso matemático aplicado. En nuestra primera unidad tenemos las matrices. Veamos, pues, empecemos con las matrices. Matriz es un arreglo rectangular o cuadrado de valores numéricos, letras o símbolos ordenados en filas identificadas como M y en columnas identificadas como N y están encerrados entre dos corchetes. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de matrices. 3, 4, 9 es la primera fila en la primera matriz. 5, 6, 7 es la segunda fila. 8 y 6 la primera fila en la segunda matriz. 10, 15 la segunda fila. En la primera matriz, 3 y 5 hacen la primera columna. 4 y 6 la segunda columna. 9 y 7 la tercera columna. En la segunda matriz, 8, 10 la primera columna. Y 6, 15 la segunda columna. Entonces, son arreglos. La primera es un arreglo rectangular y la segunda es un arreglo cuadrado. Tiene, entre otras, las siguientes características. Primero, una matriz se identifica con letras mayúsculas. Entonces, tenemos ahí tres matrices: A, B y C. Los elementos de una matriz se presentan con letras minúsculas, acompañadas de subíndices. Entonces aquí tenemos la matriz A. En la primera columna, A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1. En la segunda columna, A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub 3, 2. En la tercera columna, A sub 1, 3, A sub 2, 3, A sub 3, 3. Entonces ven ustedes que la letra A se repite en todos los lugares. Pero lo que la hace diferente son los subíndices. El primer número del subíndice indica la fila y el segundo indica la columna donde se ubica el elemento. Así tenemos el A sub 1, 1 que está en la primera fila, primera columna. El A sub 1, 2 está en la primera fila, segunda columna. El A sub 1, 3, primera fila, tercera columna. Entonces, así de esa forma, ubicamos la localización de los elementos en cada matriz. A sub 3, 2 está en la tercera fila, segunda columna. A sub 3, 3, tercera fila, tercera columna. La siguiente característica es el orden. El orden está determinado por el número de filas y el número de columnas de la matriz. Se expresa como una multiplicación encerrada entre paréntesis m por n, que quiere decir m de filas por n columnas. Y se escribe al pie de la matriz. El producto es el total de elementos. Entonces ahí tenemos la matriz A, B, C, D. M por n. Así tenemos en este ejemplo la matriz A tiene dos filas y dos columnas. Y 2 por 2 es igual a 4. Quiere decir que tiene 4 elementos: 5, 4, 6, 3, 4. La matriz B tiene 2 por 3. Quiere decir que tiene dos filas y tiene tres columnas. Y 2 por 3, 6 elementos: 2, 4, 6. La matriz C tiene tres filas, es de orden 3 por 1. Quiere decir que tiene tres filas, una columna. 3 por 1, 3, tres elementos: 1, 2 y 3. Ese es el orden de la matriz. Y lo podemos colocar al pie, ya sea en el lado izquierdo o el lado derecho.
La siguiente característica es la diagonal. Toda matriz tiene dos diagonales, una principal y otra secundaria. La principal se compone de los elementos 2 y 4. Empieza en la parte, en el elemento superior izquierdo y termina en el elemento inferior derecho. Entonces vean ustedes esa recta, esa flechita, es una diagonal 2 y 4. La otra diagonal es la secundaria y se compone con los elementos 5 y 3. Entonces observen ustedes cómo está integrada la otra diagonal, que parte del elemento superior derecho y llega al elemento inferior izquierdo. 5, 3. Otra característica es del intercambio. Las filas de una matriz pueden intercambiarse. Así tenemos esta matriz. Hablamos de filas 6, 3, 2, 4, 5, 1. Observen ustedes la nueva matriz 6, 3 en la misma fila. 5, 1 era la tercera fila en la primera matriz, pasó a ser la segunda. Y 2 y 4, que es la segunda en la primera matriz, pasó a ser la tercera en la nueva matriz. Y esto es válido y es aceptable y no altera los resultados. Y es necesario muchas veces para ordenar los elementos de cada matriz y que puedan sumarse A con A, B con B, C con C. Las columnas de una matriz también pueden intercambiarse. Y tenemos 4, 5 en la primera matriz, 3 y 6 es la nueva primera columna en la segunda matriz, hubo un intercambio. 4 y 5 pasó a ser la segunda columna y 2 y 7 se mantiene. Entonces podemos intercambiar filas y podemos intercambiar columnas. Pero eso sí, completa la fila, completa la columna. No podemos intercambiar solo elementos. Tienen que ser completa la fila o completa la columna. Ahora veamos los tipos de matrices. Hay muchas matrices, pero nosotros hemos presentado aquí las que más nos interesan en el curso. Y tenemos la matriz fila. Está integrada por los elementos que están en forma horizontal en una matriz, 14, 15, 12, una fila. Y la matriz columna, que están integradas por elementos formados en forma vertical, 10, 8, 3, 4. Entonces ahí tenemos matriz fila, matriz columna. Matriz escalar está integrada solo por un elemento. Y el orden de esa matriz es de 1 por 1. Un elemento, una fila, una columna. Por ejemplo, este 15. La matriz rectangular, el número de filas no es igual al número de columnas. Tenemos 2 filas, pero tenemos 3 columnas. Entonces, eso da origen a una matriz rectangular. En la matriz cuadrada, el número de filas es igual al número de columnas. 3 filas en este caso y 3 columnas en esta matriz. Entonces, tenemos 3 por 3. Esa es una matriz cuadrada. Y cuando tenemos un 2 por 3 o un 3 por 2, es una matriz rectangular. La matriz nula está integrada por los elementos de su matriz que son ceros. Todos son ceros. Hasta ahorita pues no tenemos una utilidad de la matriz nula. La matriz identidad sí. La matriz identidad, los elementos de su diagonal principal son unos y los demás son ceros. Entonces, esta matriz sí tiene una utilidad en la resolución de problemas, como lo vamos a ver más adelante. Matriz agregada o matriz compuesta. Tenemos una matriz original y luego de otra matriz extraemos los elementos y los colocamos en esta parte.
Entonces tenemos aquí una matriz original, 3, 5, 2, 4, y hemos extraído los elementos de otra matriz, 8, 10, y los hemos colocado aquí formando una matriz compuesta y separados por una línea vertical. La línea vertical nos indica que es una matriz agregada o una matriz compuesta. Y esta la vamos a utilizar en la resolución de problemas de ecuaciones simultáneas. Y tenemos finalmente la matriz transpuesta. La matriz transpuesta consiste en transponer el orden de la matriz. Una fila pasa a ser columna o una columna pasa a ser fila. Esto es muy necesario cuando vamos a hacer operaciones con matrices. Es necesario transponer. Entonces, observen ustedes, la primera matriz tiene 3, 5, 4 en la primera fila y luego necesitamos convertirla en una columna. 3, 5, 4 es su primera columna en la nueva matriz. 2, 8, 6 es la segunda fila en la primera matriz y pasa a ser 2, 8, 6, pasa a ser segunda columna en la nueva matriz. Esta transposición la vamos a usar mucho en la multiplicación de matrices. Muy bien, como ven ustedes, jóvenes, esta ha sido nuestra clasecita inaugural. Y al final de cada clase vamos a poner una motivacioncita que nos levante el ánimo y que nos ponga felices. Hoy nuestra motivación es: creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Muy bien, entonces después de esto, jóvenes, ya está abierta la tarea número 1. Licenciado, disculpe. Sí, Sí, una pregunta, licenciado. Estaba viendo de que en las matrices, pues, no sé si sea por cuestión pues, de orden, pero se pueden repetir los números, así es. ¿sí? Sí, Ah, ok, buenísimo, gracias. pueden repetirse los números.